Ya. Empezamos. En esta clase vamos a dar como un poquito más de énfasis, otra vez, ¿no es cierto?, el sistema interactivo. Hemos visto que todo lo que estamos trabajando para nuestro producto de realidad virtual tiene muchos componentes, ¿no es cierto?, narrativos, espaciales, interactivos, colaborativos. Lo que nuevamente a mí me inquieta mucho y que debería ser como una de nuestras eh, razones más grandes para aunar esfuerzos, es intentar que este proceso sea como lo más sencillo y más guiado posible, ¿no? Y nuevamente quiero que se acuerden cuál fue como esta sensación que tenían la primera vez que entraron al Hubs, ¿cierto? Cuando se conectaron y no cachaban realmente con qué teclas moverse, ni qué cosas se podían hacer o no se podían hacer. Y en base a eso vamos a intentar que sea como un proceso súper guiado, ¿no? Súper fácil, donde la persona sepa qué hacer, por dónde moverse, cuándo quedarse quieto, cuándo seguir avanzando, hacia dónde regresar a ver, a través de los diferentes elementos que eh, yo creo que por un lado pueden ser como los mismos sistemas que forman parte de la escenografía, o si no pueden ser también como sistemas adicionales, ¿no? Como estas lógicas de interfaz de usuario, que probablemente en este caso no puedan estar montados de la pantalla, no podemos modificar eh, el HUD, ¿no es cierto? Pero sí podemos intervenir en el espacio con elementos que de alguna manera te indiquen qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Entonces recuerden que los procesos de prototipado tienen que ver con estos dos elementos, ¿no? Justo ahora que estábamos revisando lo del video sketch, volvemos nuevamente a estas láminas, porque hemos pasado por algunos procesos de prototipado que al mismo tiempo nos permiten valorar, ¿no es cierto?, las decisiones que vamos tomando. Entonces, si bien hay un proceso de elaboración, después se combina con otro proceso de reducción, ¿no es cierto?, para entender qué proponemos, qué funciona, cómo lo hacemos, qué quitamos, qué está funcionando, qué no está funcionando. Entonces, continuamos explorando nuevas posibilidades que tal vez todavía no estén como del todo claras, pero que son mucho más importantes que solamente hacer como un 3D que sea estéticamente agradable, ¿no? No somos modeladores, ¿cierto? Somos diseñadores. Entonces, dentro de ese proceso de diseño, nos interesa entender cómo piensa la gente cuando ve las cosas que nosotros le estamos planteando y cómo en esa interacción hacemos que el proceso de percepción, el proceso de interpretación, el proceso de identificación de objetivos, de respuestas, se convierte en un diálogo súper claro, ¿no? Entre, en este caso, nuestro, nuestro sistema de realidad virtual y nuestro usuario, que no es un usuario definido tampoco. Entonces habíamos visto, y vamos a hacer como un pequeño barrido para intentar entender también hacia dónde vamos. Habíamos visto que uno de los primeros procesos de elaboración tiene que ver con el bocetaje, ¿no? Con esta creación y esta exploración súper rápida. Entonces, claro, tenemos ya un avance, ¿cierto? Tenemos como ya un avance dentro de cómo podría estar construido, tal vez como desde la parte estética y material, inclusive dentro de un formato virtual, ¿no es cierto? Podemos hablar de una especie de materialidad. El modelo 3D, vamos a hacer como un poco más de énfasis en estas guías, y para eso vamos a utilizar sistemas de bocetaje. Entonces, si ustedes se acuerdan cuando nosotros conversábamos del wireframe, y que es algo que ustedes
trabajaron también el semestre pasado cuando hacían web. En el wireframe, sobre todo, se consideran puntos como la función y la estructura, ¿no? Ese es el layout, básicamente. Cómo vamos a organizar los diferentes elementos con el fin de entender la navegación a través del sistema. Ahora estamos hablando nuevamente de navegación, pero no es una navegación a través de menús, no es una navegación a través de hipervínculos, no es una navegación a través de drag o swipe, es una navegación a través de el movimiento y el desplazamiento en un espacio tridimensional. Entonces vamos a intentar generar un boceto que nos permita comprender la organización de todo el conjunto, en donde no pensemos mucho en el contenido gráfico, en las formas en específico, sino que nos permita entender el funcionamiento y la navegación. Entonces, claro, esa es como la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos combinar, si estamos pensando en un wireframe, cómo haríamos un wireframe que se ajuste al 3D, ¿cierto? ¿Cómo hacemos un storyboard que se ajuste a esta capacidad de moverse en 360 grados? Hay algunas herramientas, y vamos a ver como primero desde las cosas más básicas y que inclusive podrían funcionar, tal vez no tanto para la inquietud que tenemos este momento, pero para otros formatos, ¿cierto? Imagínense, esta es como una manera de crear un storyboard para una perspectiva de realidad virtual, ¿cierto? No dibujas solamente lo que estás viendo, sino también tienes que dibujar lo que está atrás tuyo y no estás viendo, ¿no? Porque tienes la capacidad de moverte, de desplazarte y de girar sobre tu propio eje. Entonces, hay algunas recomendaciones técnicas en ese formato. Primero, y esto varía muchísimo, ¿no? Esto varía mucho también dependiendo del dispositivo que estés utilizando. Piensen que nuestro fin último será poder explorar, que sería súper interesante igual si es que lo consigue, poder explorar el Hubs a través de Google Cardboard, ¿no es cierto? Que es como esta cosa que más te puede costar como 5, 10 dólares, 15 dólares, dependiendo. O podríamos construir nuestros propios visores. Creo que ahí nos limita tal vez como un poquito la capacidad de interacción. No he encontrado como un formato que nos permita construir un visor que además te dé esa capacidad de interactuar, pero sí para ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay como 90 grados, que es el campo más cómodo de visión, que es justo lo que tienes de enfrente dentro de este prototipo. Pero, claro, hasta los 150 es como que avanzas a verlo, ¿no? En una posición como súper cómoda. Y en algún punto podemos hablar de tener como un rango de visión, inclusive de elementos que se encuentran en un espacio como muy periférico, ¿no es cierto? Con la mayoría de los, eh, de estos head-mounted displays. Y lo mismo alrededor de la distancia, ¿no es cierto? Pensemos que también tenemos este otro formato que es cuán cerca de nosotros van a encontrarse los elementos en diferentes posiciones. Entonces, en algún momento, piensen como sobre todo el momento en el que ustedes aparecen o que su usuario aparece dentro del espacio. ¿Cuáles son las cosas que va a haber en primer plano? Podemos hablar de una separación de medio metro. ¿Cuáles son las cosas que van a ver dentro del rango de los 10 metros a la redonda? ¿Y qué cosas se encuentran ya en un tercer plano, ¿no? Y cómo estas tres capas también pueden ayudarnos a tomar estas decisiones de pistas para la interacción. Entonces, esto es como un poquito de lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas que son como prioridades? Y esto nos va a ayudar mucho también como en relación al cómo ayudamos a que las personas recorran esta trayectoria canónica que hemos planteado. ¿Cuál es el camino más
óptimo, ¿no? ¿Cuál es este espacio que me está invitando a entrar frente al lugar que yo no quiero entrar? Después, ¿qué puede pasar? O sea, evidentemente va a pasar que existan diferentes tipos de usuarios que recorren por distintos lados, ¿no? Que además es algo que nos interesa mucho porque una de las cosas que vamos a hacer es observar los recorridos que tengan nuestros usuarios dentro del espacio tridimensional. Cuando podamos rastrearlos, también es algo que vamos a reportar, que es un pendiente que nos quedó, creo que casi todos, sobre las narrativas basadas en ubicación. O sea, esta capacidad de revisar por dónde se movieron nuestros usuarios mientras escuchaban nuestras historias. En este caso, vamos a hacerlo. Tenemos como capacidades tal vez como más sencillas de revisarlo a través del formato de realidad virtual. Entonces, fíjense, y esta plantilla está cargada también como parte de los insumos en el EVA, en su tan amado EVA, para construir estos formatos de storyboards, ¿no? Sin embargo, no es el que vamos a utilizar ahora, porque esto sirve como más para pensar en el contexto, ¿cierto? De lo que probablemente les pudo haber servido más eh, o que pudimos haber utilizado más en la clase de medios audiovisuales o en la clase de modelado, pero te permite tener como esta comprensión de qué es lo que ves y qué es lo que también, qué es lo que podrías ver, ¿no? Qué es lo que está atrás. Es un formato muy bacán. Sin embargo, es acá hacia donde vamos realmente, hacia concentrarnos en estos, yo lo definí como 5 puntos, pero creo que va a depender igual como de ustedes, de entender si es que vale la pena explorar más, si es que son solo 4 y estoy como, y 5 son innecesarios. La verdad, como siéntanse como en esa libertad, ¿no es cierto? No lo hagan porque solo les dio el tiempo de hacer 2, pero sí, o sea, 5 para mí es como un aproximado que puede funcionar en la mayoría de casos. En donde nos vamos a concentrar sobre todo en los recursos interactivos, ¿no es cierto? Piensen que ustedes van a ubicar a su personaje en 5 puntos clave sobre decisiones y para eso también vale la pena como apoyarnos mucho en la historia que prototipamos en Twine, ¿no? ¿Dónde están estas decisiones claves que afectan a la narrativa y que también están determinadas por el espacio? ¿Y cómo estoy lidiando con ellas a través de mi trayectoria canónica y cómo voy a utilizar recursos visuales para que sea como evidente, ¿no? Hacia dónde ir. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a trabajar nuevamente con un prototipo de papel. Esto de alguna forma es una ayuda para también entender cómo construir el escenario y cómo agregar elementos clave. Y lo interesante de estos prototipos de papel es que nos permiten pensar en 360 grados, ¿no es cierto? Tener como esta idea de cómo podría funcionar el movimiento de mi cabeza en un eje horizontal y en un eje vertical, en estos 2 grados de libertad. Entonces, hay otro formato, vieron que tal vez es como un poco más útil en este caso, que sí, por un lado nos permite entender cómo están dispuestos los diferentes elementos en este punto. Entonces, tal vez aquí tengo, yo qué sé, la boletería, ¿cierto? Acá lo tengo parado al guía en mi extremo derecho. Pero, ¿cuáles son como los elementos que tengo atrás, ¿no es cierto? Probablemente atrás tengo las rejas, por el lado izquierdo tengo una valla publicitaria, al lado derecho está el baño. Entonces, ¿cuáles son las cosas que estoy viendo y cuáles son las cosas que estoy viendo dentro de este campo de visión, ¿no es cierto? El FOB es el Field of Vision. ¿Y cuáles son las cosas que puedo ver como con un movimiento confortable de mi cabeza o en este caso del mouse, si es que no tengo como esta interacción necesariamente con mi, con el display montado en la cabeza, ¿no? Entonces, esta mallita que vemos acá al lado derecho
que tiene como líneas, como curvas, realmente intentan replicar una noción de perspectiva. Entonces, lo que está en el centro, nuevamente, es mi campo de visión. Miren, esta línea roja de acá es mi field of vision. Lo que está en la línea azul es lo que puedo ver de manera confortable. Y los elementos que se encuentran al, a la izquierda en el margen y a la derecha en el margen es lo que está atrás. Porque yo termino representando los elementos así. ¿Cierto? Estas dos personas que están acá, no sé si avanzan a ver, pero aquí estoy yo en el centro, tengo dos personas a la izquierda y a la derecha que están representados acá y acá. Entonces vamos a hacer como igual voy a mostrarles como un par de ejemplos para que se vuelva más claro, pero realmente creo que en la práctica van a poder identificar, ¿no? Tenemos, cada uno de estos cuadros representa 10 grados. Entonces, en conjunto marcan 180 grados hacia la izquierda y 180 grados hacia la derecha. Nuevamente, estas marcas representan mi campo de visión y la zona de confort. Entonces, nuevamente, nos recuerdan, ¿no es cierto? El centro está al frente y a los bordes de izquierdo y derecho está la parte de atrás. Y esto se representa más o menos así. Miren cómo se deforma la línea de horizonte en relación también a cómo se mueven estas curvas. Y cuando ustedes hagan estos bocetos, los vamos a cargar a esta plataforma que se llama Momento 360. Entonces tienen que crearse una cuentita en Momento 360 y cargan estos dibujos cargan estos dibujos. ¿Dónde están mis? Ajá, cargan estos dibujos y después de que los cargan pueden verlos así. ¿Cierto? Estos dibujos que parecían deformados, finalmente ustedes tienen la capacidad de navegarlos en 360 grados. Entonces la idea es intentar representar. Por eso les decía como, a ver, vamos a volver acá. O acá más bien. Entonces lo que está al frente, ¿vieron esta persona y estos grupos de 3 arbolitos? Yo lo tengo acá. Los elementos que se encuentran, ¿vieron? Casi a los, en estos extremos donde convergen todas las curvas, terminaría siendo la visión periférica, ¿no? Lo que pasa a tus 180 grados, como el tronco del árbol o este rectángulo truncado que puede representar un edificio. Entonces, si giro la cabeza, veo este rectángulo truncado, que es justo el punto donde convergen todas estas curvaturas. Y si giro al otro lado, veo el tronco del árbol, ¿cierto? También aquí hay que agachar muchísimo que el tamaño del dibujo es el que termina representando si el elemento está en primer plano o no. Vieron que echan estas ramas que, bueno, ya vamos a ver eso también. Por ejemplo, los elementos que tengo aquí arriba terminan pareciendo cosas que puedo observar desde abajo. Entonces miren las ramas, como las estoy observando desde abajo, ¿no es cierto? Logra simular el efecto de que tuviera las ramas del árbol encima. Y hacia el piso se encuentran como todos los elementos de la zona inferior, ¿no? Puede ser un poco tricky, yo lo sé. No estamos buscando calidad tampoco en la representación. Lo que nos interesa sobre todo es que en este espacio nosotros podamos explorar cuáles son los elementos que me van a ayudar a tomar decisiones. Entonces piensen nuevamente en
en cuáles son los objetivos claves desde un cognitive walkthrough. ¿Se acuerdan cuáles eran las preguntas que nosotros utilizábamos para evaluar a través del cognitive walkthrough? La primera es si es que el objetivo es totalmente claro. El objetivo de qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde tengo que moverme es claro. Y después la siguiente pregunta era entender si es que la acción que tenía que realizar era totalmente evidente, ¿no? Entonces, ¿cómo sé hacia dónde tengo que ir? Y después, ¿cómo sé cómo moverme, ¿no? Son como las dos cosas que vale la pena que nos preguntemos en cada uno de los escenarios. ¿Cómo sé cuál es la puerta que debería atravesar? Si es que tengo que atravesar una puerta. O cómo sé que tengo que sentarme enfrente de la computadora, o cómo sé que tengo que dirigirme hacia la casa, el árbol, el escenario, y cómo sé también por dónde me voy a mover. Al inicio tiene una correlación además que es muy directa con lo que nosotros planteábamos en los primeros niveles de los videojuegos, ¿no es cierto? Piensen nuevamente esto desde el formato de cómo lo haría Miyamoto si estuviera diseñando el primer nivel de Mario Bros. En esta explicación como súper básica que él tenía, de decirte cómo te ayuda a entender cada uno de los controles, ¿no? Sin caer en algunos de los recursos que utilizamos. Yo creo que finalmente puede funcionar, aunque tal vez es como la forma menos elegante, ¿no? Cuando terminamos poniendo en el videojuego, te mueves con la derecha, retrocedes con la izquierda, saltas con... Capaz que no sé, es una solución. Es una solución. Probablemente no sea la más elegante. Intentaría primero buscar otras alternativas. Y a ver, antes de seguir, veamos este otro ejemplo que no sé si está acá tampoco. Acá. Bueno, tenemos este, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar el primer momento en el que yo abra este boceto? ¿Qué es lo primero que voy a ver? Si se avanza a ver o no se avanza a ver. Está muy chiquito. A ver, voy a abrirles en más grande ya. Ay, ¿dónde puse las fotos? No había nada. Así. ¿Qué es lo primero que voy a ver? ¿Qué va Al a estar señor en el que, centro? ese señor que está ahí al frente. Al señor que está arrimado a las ventanas, ¿no? Este que parece que está dando como alguna charla frente a un grupo de personas. ¿Qué elementos van a estar detrás? Las tres personas de allá atrás. Estos de aquí. Sí o no. No. No sé. Quienes van a estar detrás van a ser estos dos cholos y este flaco que se sentó casi a la ventana. Estos van a estar, apenas mueva la cabeza. Mira, fíjate que si es que está encerrado dentro del segundo rectángulo, es porque todavía está dentro de la zona de confort, ¿cierto? Este es mi campo de visión más próximo y esto se encuentra dentro de mi zona de confort. Entonces, estos están al frente moviendo apenitas la cabeza hacia la derecha. Estas paredes que se ven curvas se van a ver rectas. Y lo mismo esto de acá. Vamos a ver cómo se ve.
Claro, mire, entonces tenemos aquí a este flaco que está dando la presentación y aquí están las tres personas, ¿no es cierto? Si yo viro la cabeza 90 grados, me encuentro con la pizarra y si viro la cabeza 90 grados hacia la derecha, me encuentro con todo el público. Y si giro en 360, está sentado este último pelado con los otros dos sujetos. Entonces, esto es un poco de exploración. No estamos buscando nuevamente como realismo, pero creo que es como es un buen momento para intentar como destruir tal vez como estas barreras bidimensionales que tenemos a veces los diseñadores gráficos. Pero al mismo tiempo, lo más importante es pensar en, ok, si es que yo estoy aquí parado, ¿qué es lo que haría? ¿Hacia dónde debería moverme, no? ¿Hacia dónde me invita el escenario y todos los elementos que están construidos a mover? Entonces, créense su cuenta y lo que vamos a trabajar es storyboarding en realidad virtual. Nuevamente, lo que tenemos que hacer es identificar objetivos y acciones. Piensen sobre todo en la navegación a través del espacio y en cómo ayudamos a que de repente se observen elementos claves, ¿no es cierto? Si es que hablamos que nuestra narrativa es una narrativa que está incrustada en el espacio, ¿cómo llamamos la atención del usuario para que regrese a ver esos objetos en particular? Ayudemos a entender hacia dónde tiene que centrar la atención, si es que por alguna razón no tiene que solamente verlo, sino quedarse viendo por alguna razón. Y piensen especialmente en sistemas de apoyo al aprendizaje, ¿no? Sabemos que muchas de las personas que van a entrar nunca han interactuado en un escenario tridimensional o probablemente nunca han utilizado un videojuego antes. Entonces no sabemos si es que tienen claridad de qué controles tienen que usar. Si es que saben que existe la posibilidad de desplazarse, no sabemos si es que tienen claridad en que pueden mover la cabeza utilizando el mouse o algún comando. No sabemos si van a utilizar teléfono o computador. Y sabemos que tienen sistemas de interacción totalmente distintos, ¿no? Entonces piensen que además son otros elementos que tienen que resolver. E inclusive, en, en algunos de los casos, si es que forma parte de sus propuestas, también pensar en cómo pueden interactuar con objetos, con otros personajes, con non-player characters. Entonces dibujemos igual, lo mismo, un escenario por cada hito dentro de la experiencia de realidad virtual que estamos planteando. ¿Preguntas hasta acá, mis cholos? No, No. de una. Capaz mi recomendación igual es que, sobre todo para tener como estas claridades, que dibujen en dos colores distintos y los elementos que ustedes identifiquen que son claves para este sistema interactivo los pinten de otro color, ¿no? Como cosas negras y rojas que nos permita también como Profe, identificar. Dime. profe, esas plantillas están en el EVA Sí, para hacer. sí. A ver, dame un segundo. ¿Y le hacemos a lápiz y le escaneamos o le Ajá. hacemos en la compu Como quieran, de una? como quieran. Aquí está el link a Momento 360 y estos de acá, los primeritos, son este sketch que tiene el formato que vamos a utilizar ahora y los otros es de este otro sistema de
de storyboarding. Entonces, acá tenemos, fíjense que inclusive en este de aquí están marcados los grados, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Y y están acá los otros, por si necesitan, en algún momento de sus vidas. Ujú. Y aquí hay igual como un par de recursos eh, de Medium que narran como un poco sus experiencias igual alrededor de estos sistemas de prototipado. Súper. A dos colores entonces, pilas. Y ya les caigo para conversar igual un poquito de sus proyectos y de las cosas de la UEA ya. Súper, entonces a trabajar.